Deberías haberme dicho antes si necesitabas una habitación. Ahora es demasiado tarde. La voz de mi madre era plana, despectiva, como si estuviera explicando algo obvio a un niño. Le dimos tu habitación a Gregory. Es el socio de negocios del novio. Él es alguien importante, a diferencia de ti. Me quedé en el vestíbulo del refugio de montaña, con mi pequeña maleta a mis pies, mientras el erume a pino y a velas caras llenaba el aire. Afuera, las rocosas de Colorado se extendían infinitamente, hermosas e indiferentes. Por dentro, mi corazón se hundía. Mamá, confirmé mi habitación hace 3 meses, dije, manteniendo la voz firme, aunque mis manos temblaban. Yo misma envié el depósito. Bueno, las cosas cambiaron, se ajustó el collar de perlas en su cuello, un regalo de mi hermana Vivian, sin duda. Gregory voló desde Seattle específicamente para esto. Sus conexiones podrían ayudar enormemente al esposo de tu hermana. ¿Lo entiendes? No, lo entendía perfectamente. Yo, simplemente, no importaba. Mi nombre es Harper. Tenía 29 años y había pasado toda mi vida siendo la hija invisible, la que siempre estaba allí pero nunca era vista de verdad, la confiable, la callada. La que no causaba problemas y no pedía nada porque pedir significaba decepción. Trabajaba como camarera en una cafetería en Denver, haciendo turnos dobles para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento. Pero eso no era quien yo quería ser. En las horas de silencio, entre la medianoche y el amanecer, escribía. Vertía todo lo que tenía en historias sobre mujeres que encontraban su fuerza, que superaban obstáculos imposibles, que eran amadas exactamente por quienes eran. Había autopublicado 3 novelas bajo un seudónimo, y aunque no me habían hecho rica ni famosa, eran mías. Eran la prueba de que yo existía más allá del papel que mi familia me había asignado. Mi hermana Vivian se iba a casar con un hombre llamado Preston. Él era hijo de un prominente desarrollador inmobiliario en Colorado Springs. Y esta boda era menos una celebración del amor y más una fusión de ambiciones. Todo tenía que ser perfecto, y perfecto significaba priorizar a las personas que importaban. Yo no era una de esas personas. ¿Dónde se supone que me voy a quedar? Pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Hay un hostal a unos 20 minutos montaña abajo, dijo mi madre. No es lujoso, pero servirá para alguien en tu situación. Alguien en mi situación. Alguien que trabajaba por propinas, alguien que soñaba sueños poco prácticos, alguien que nunca sería importante. La ceremonia es mañana a las 2, continuó ella, dándose la vuelta. No llegues tarde. Vivian quiere fotos a la 1. Usa algo apropiado. Ese vestido negro que trajiste la Navidad pasada parecía una bolsa de basura. Se alejó sin mirar atrás, con sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. La vi irse, sintiendo el dolor familiar extenderse por mi pecho. No era un dolor nuevo. Era uno viejo, desgastado por años de repetición, pero algo en este momento se sentía diferente, más pesado. Recogí mi maleta y caminé hacia la recepción. La recepcionista, una mujer joven con ojos amables, me miró con simpatía. Lo lamento mucho, dijo en voz baja, vi lo que pasó. Su madre insistió en que reasignáramos la habitación esta mañana. Está bien, dije. Y pretendía sonar valiente, pero salió hueco. ¿Puede recomendarme el hostal que ella mencionó? La recepcionista anotó una dirección y me la entregó con una pequeña y triste sonrisa. Por lo que vale, usted merece algo mejor. Le di las gracias y salí al aire frío de la montaña. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranja y rosa, y me quedé allí por un momento, respirando. La belleza de aquello se sentía cruel de alguna manera, un recordatorio de que el mundo podía ser impresionante incluso cuando tu corazón se estaba rompiendo. Encontré el hostal 40 minutos más tarde, un edificio pequeño con la pintura descascarada y un letrero de neón parpadeante. La habitación que alquilé era apenas más grande que un armario, con un colchón fino y una ventana que no cerraba del todo. Me senté en el borde de la cama y miré la pared. Mañana sonreiría. Saldría en las fotografías como se suponía que debía hacerlo. Felicitaría a mi hermana y fingiría que nada de esto dolía. Lo había estado haciendo toda mi vida. Que era un día más.
Pero mientras estaba sentada allí en esa habitación diminuta, escuchando el silbido del viento a través de la rendija de la ventana, algo cambió dentro de mí. No podía darle nombre todavía. No podía ver su forma ni entender su peso, pero estaba allí, creciendo en la oscuridad como una semilla, esperando la primavera. No lo sabía entonces, pero este era el comienzo de todo, el momento en que dejé de ser la hija que ellos querían y comencé a convertirme en la mujer que estaba destinada a ser. La cama del hostal crujió cuando me acosté, subiendo la fina manta hasta mis hombros. El sueño llegó lentamente, interrumpido por pensamientos de todas las veces que me habían dejado de lado, todos los momentos en que me había tragado mi dolor y lo había llamado aceptación. Mañana sería diferente. No sabía cómo todavía, pero lo sentía en mis huesos. Algo se acercaba. Crecer en mi familia significaba entender tu lugar en la jerarquía. Vivian era el sol y el resto de nosotros éramos planetas orbitando su luz. Nació hermosa, y mis padres trataron esa belleza como un regalo divino que exigía adoración. Yo nací 2 años después, y, desde el principio, fui diferente, más callada, menos exigente. Aprendí pronto que mis necesidades siempre irían en segundo lugar. Así que dejé de expresarlas. Me convertí en la niña fácil, la que nunca causaba problemas, la que se desvanecía en el fondo mientras Vivian dominaba el centro del escenario. Mi padre se fue cuando yo tenía 11 años. Se volvió a casar con una mujer en California y comenzó una nueva familia, llamando ocasionalmente en los cumpleaños y en Navidad, hasta que incluso esas llamadas cesaron. Su ausencia dejó un vacío que mi madre llenó con ambición para Vivian. Si no podíamos tener una familia completa, al menos podíamos tener una familia exitosa. Y el éxito a los ojos de mi madre significaba el éxito de Vivian. Recuerdo el día en que le mostré a mi madre mi primer manuscrito terminado. Tenía 23 años, trabajaba en la cafetería mientras tomaba clases en línea de escritura creativa. Había pasado 2 años vertiendo mi alma en esa historia y deseaba desesperadamente que ella estuviera orgullosa. Miró la página del título y la dejó a un lado. Eso es lindo, querida, pero ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Vivian acaba de ser ascendida en la firma. Nunca volví a mostrarle mis escritos. Mis novelas encontraron una audiencia pequeña pero leal en línea. Las reseñas eran alentadoras, con lectores conectando con mis historias sobre mujeres que reclaman sus vidas. Pero sin dinero para marketing ni conexiones en la industria, el crecimiento era lento. Ganaba lo suficiente con las ventas de libros para pagar mi factura de teléfono, nada más. Para mi familia, esto me convertía en un fracaso, una soñadora que se negaba a despertar. Vivian, mientras tanto, prosperaba. Trabajaba en una firma de arquitectura de alto nivel, diseñando casas de lujo para clientes ricos. Salía con hombres con títulos impresionantes y relojes caros. Cuando anunció su compromiso con Preston, mi madre lloró lágrimas de alegría y inmediatamente comenzó a planificar la boda del siglo. Me pidieron que ayudara con la planificación, por supuesto. Rotulé 300 invitaciones a mano porque mi letra era prolija. Investigué proveedores y lugares porque era organizada. Soporté discusiones interminables sobre arreglos florales y diagramas de mesas, ofreciendo opiniones que eran ignoradas de inmediato. Cuando se finalizó la lista de invitados, noté que mi nombre estaba marcado para asistir sola. «¿No tienes un acompañante?», explicó mi madre cuando le pregunté. «No podemos permitirnos desperdiciar un asiento en alguien que no existe». Se refería a que no tenía novio. Se refería a que estaba sola y que esa soledad era una carga que la familia no tenía por qué acomodar. Me tragué el dolor y no dije nada. En las semanas antes de la boda, Vivian me llamó exactamente 2 veces, una para confirmar que iría y otra para recordarme que las damas de honor vestirían rosa viejo, no rubor. Y que yo no debería aparecer con nada que pudiera desentonar. Yo no era dama de honor. Solo era la hermana, la que se quedaría en la periferia de las fotografías, recortada cuando fuera necesario. La noche antes de conducir hacia el refugio de montaña, me quedé hasta tarde en la cafetería para cubrir el turno de una compañera.
Limpié mesas hasta la medianoche, contando propinas que pagarían la gasolina y el vestido que había comprado en oferta. Un cliente dejó un billete de $20 en una cuenta de 50. Y me quedé allí mirándolo, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Pensé en mis novelas, en las mujeres en ellas que se negaban a aceptar menos de lo que merecían. Las escribí porque quería creer que la transformación era posible. Pero aquí estaba yo, todavía esperando permiso para existir. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. No olvides traer el libro de visitas. Vivian cuenta contigo. Por supuesto que sí. Yo era buena para los recados. Era confiable. Era invisible. Empaqué mi maleta esa noche con el libro de visitas colocado cuidadosamente encima. Empaqué el vestido de oferta y mi único par de zapatos buenos. Empaqué mi computadora porque siempre la llevaba conmigo, porque escribir era lo único que me mantenía cuerda. El viaje por la montaña fue hermoso. Vi cómo la ciudad daba paso a los bosques. Y el aire se volvía más frío y limpio con cada kilómetro. Me dije que este fin de semana estaría bien. Haría lo que se esperaba de mí, sonreiría cuando fuera necesario y iría a casa, a mi apartamento tranquilo y a mi vida tranquila. Me dije que estaba conforme con eso, pero al entrar en el estacionamiento del refugio y ver al Belay corriendo para recibir los coches caros a mi alrededor, sentí que la mentira se asentaba en mi estómago como una piedra. No estaba bien. Nunca lo había estado. Simplemente me había vuelto muy buena fingiendo. Dentro del refugio, los preparativos estaban en marcha. Los floristas organizaban enormes exhibiciones de rosas blancas. Los servicios de catering instalaban estaciones con champán y aperitivos delicados. Todos se movían con un propósito, contribuyendo a algo hermoso. Me quedé en medio de todo, sosteniendo mi maleta barata, y esperé a que alguien me reconociera. Nadie lo hizo. Finalmente encontré a mi madre. Y fue entonces cuando me dio la noticia sobre mi habitación. Fue entonces cuando supe que, incluso mi lugar en la boda de mi hermana había sido entregado a alguien más importante. Y fue entonces cuando comencé a preguntarme si tal vez, finalmente, ya había tenido suficiente. La habitación del hostal se sintió aún más pequeña con la luz de la mañana. Me desperté con el sonido de los pájaros afuera de mi ventana y el estruendo lejano de los camiones en la carretera. Por un momento olvidé dónde estaba. Luego el recuerdo volvió de golpe y me quedé allí mirando el techo manchado por la humedad, sintiendo el peso del día que me esperaba. Me duché en un baño al final del pasillo donde el agua salía fría después de 2 minutos. Me saqué el pelo con una toalla fina y me puse el vestido de oferta. Un azul marino sencillo que mi madre probablemente criticaría. Me maquillé con cuidado, de la forma en que había aprendido en tutoriales en línea, porque nadie en mi familia me había enseñado nunca. Para cuando regresé al refugio en la montaña, era mediodía. El estacionamiento estaba lleno de vehículos de lujo, sus superficies pulidas brillando bajo el sol de otoño. Estacioné mi sedán de 10 años en el borde más alejado del lote, donde no avergonzaría a nadie. La sesión de fotos ya estaba en marcha cuando llegué. Vivian estaba de pie con su impresionante vestido blanco, rodeada de sus damas de honor en rosa viejo. Reían y posaban mientras un fotógrafo disparaba. Mi madre rondaba cerca, ajustando colas y enderezando velos completamente en su elemento. Harper, ahí estás. La voz de mi madre era aguda. Casi llegas tarde. Ponte allá, junto a la tía Patricia. Me puse donde me dijeron. La tía Patricia olía a lavanda y desaprobación. Me miró de arriba abajo y no dijo nada, lo cual fue de alguna manera peor que una crítica. El fotógrafo tomó docenas de fotos, grupos familiares, fotos del cortejo nupcial, momentos espontáneos que no tenían nada de espontáneos. En cada configuración, me colocaban en los bordes, a veces detrás de parientes más altos, a veces simplemente me dejaban fuera. Esta es solo para la familia inmediata, anunció el fotógrafo en un momento dado. Di un paso adelante, pero mi madre levantó la mano. Eso significa Vivian, Preston y los padres solamente. Retrocedí. Por supuesto, la familia inmediata no me incluía.
La ceremonia fue hermosa. Vivian caminó hacia el altar con un cuarteto de cuerdas, radiante y triunfante. Preston esperaba en el altar con lágrimas en los ojos. El oficiante habló sobre el amor, la asociación y la construcción de un futuro juntos. Todos lloraron, incluyéndome a mí, aunque mis lágrimas eran complicadas. Vi a mi hermana prometer amar a alguien para siempre y me pregunté qué se sentía. Me pregunté si alguien alguna vez estaría en un altar esperándome, llorando lágrimas de alegría porque yo los había elegido. Después de la ceremonia vino la recepción. El salón de baile se transformó en un país de las maravillas de flores blancas y luz de velas doradas. La comida fue exquisita, varios platos de cosas que no podía pronunciar, servidos por camareros que parecían tenerme lástima. Me sentaron en una mesa cerca de las puertas de la cocina con parientes lejanos que no había visto desde la infancia. Gregory, el socio comercial que se había quedado con mi habitación, estaba en la mesa presidencial con el cortejo nupcial. Era guapo y seguro de sí mismo, riendo de algo que Preston decía, completamente inconsciente de que su presencia me había costado mi lugar. Comí en silencio y escuché a mis compañeros de mesa discutir sus diversos logros. El primo Theodore acababa de ser nombrado socio en su firma de contabilidad. La hija de la tía Margaret estaba comenzando la facultad de medicina. Todos tenían algo impresionante que compartir. Cuando preguntaron qué hacía yo, dije que trabajaba en el sector de la restauración y que escribía un poco por mi cuenta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vivian bailó con Preston, luego con nuestra madre y después con un desfile de invitados importantes. No bailó conmigo. Apenas me miró en toda la noche. En algún momento me disculpé y salí a la terraza. El aire de la montaña era frío y fresco y me quedé allí mirando las estrellas, sintiéndome más sola de lo que me había sentido en toda mi vida. Hermosa noche, dijo una voz detrás de mí. Me giré. Era uno de los camareros, un joven de mi edad con ojos amables y una sonrisa genuina. La sentí. Gente difícil ahí dentro, dijo él, apoyándose en la barandilla a mi lado. He estado observando. Pareces ser la única persona real en todo este asunto. Me reí a mi pesar. ¿Tan obvio es? Solo para los que también somos invisibles, sonrió. Soy Julian, por cierto. Harper. Hablamos durante unos minutos sobre cosas sin importancia. Él se estaba pagando la universidad estudiando periodismo. Él también quería escribir. Me preguntó sobre mis libros y se lo conté, sorprendida por lo bien que se sentía ser escuchada. Deberías seguir adelante, dijo antes de volver a entrar. Tus historias podrían cambiar la vida de alguien algún día. Nunca se sabe quién las necesita. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, con sus palabras resonando en mi mente. Tus historias podrían cambiar la vida de alguien. Pensé en las mujeres sobre las que escribía. Aquellas que se alejaban de situaciones que las disminuían. Las que se elegían a sí mismas cuando todos los demás las habían abandonado. Había estado escribiendo sobre esas mujeres durante años. Tal vez era hora de convertirme en una. No regresé a la recepción. Caminé hacia mi coche, bajé la montaña hasta el hostal y me senté en ese colchón fino, en esa habitación diminuta. Abrí mi computadora y miré la página en blanco. Luego comencé a escribir. Escribí hasta que me dolieron los dedos y salió el sol. Escribí mi dolor, mi rabia y mi esperanza. Escribí sobre una mujer que finalmente dijo basta, que se alejó de todos los que alguna vez la hicieron sentir pequeña, que construyó una vida tan hermosa que no necesitaba la aprobación de nadie más. Cuando terminé, tenía el primer capítulo de algo nuevo, algo poderoso. Reservé un billete de autobús para la mañana siguiente hacia Seattle. No me despedí de nadie. Simplemente empaqué mi bolso, dejé el hostal y me fui. Mi familia no notó que me había ido durante 3 días. Para entonces ya estaba construyendo una nueva vida. Seattle me recibió con lluvia y posibilidades. Llegué con $400 en mi cuenta bancaria, una maleta llena de ropa de liquidación y una determinación ardiente de convertirme en alguien nuevo.
Encontré una habitación barata en una casa de huéspedes cerca de Pioneer Square e inmediatamente comencé a buscar trabajo. En una semana tenía 2 empleos, por el día en una cafetería en Capitol Hill, por la noche en una librería que organizaba lecturas de micrófono abierto. La librería fue donde todo cambió. Comencé a asistir a las lecturas, escuchando a poetas y novelistas compartir su trabajo. Al principio estaba demasiado nerviosa para participar. Pero un jueves por la noche, animada por una cliente habitual llamada Gabriela, que se había convertido en algo parecido a una amiga, subí al micrófono. Leí parte de mi nueva novela, la que había empezado esa noche en el hostal. Mi voz tembló al principio, pero a medida que continuaba, algo cambió. Las palabras brotaban de mí, crudas y honestas. Y cuando terminé, la sala estaba en silencio. Luego, aplausos. Aplausos reales y genuinos. Eso fue extraordinario, dijo un hombre después, acercándose a mí con una intensidad que me hizo retroceder. Era alto, con el pelo veteado de plata y ojos azules penetrantes. Vestía como alguien con dinero, pero hablaba como alguien que recordaba no haberlo tenido. Gracias, le atiné a decir. Soy Alexander, dijo, extendiendo su mano. Soy dueño de una editorial, Balina Media. Tal vez haya oído hablar de ella. Lo había hecho. Balina Media era una de las editoriales independientes más prestigiosas del noroeste del Pacífico. Habían lanzado las carreras de autores que yo admiraba. Leí sus 3 primeros libros, continuó Alexander, y mi corazón casi se detuvo. He seguido su seudónimo durante 2 años. Cuando supe que leería esta noche, tuve que venir. ¿Vino específicamente a verme a mí? Así es, sonrió, y su rostro pasó de ser imponente a cálido. Creo que es una de las escritoras más talentosas que he encontrado en 20 años. Y creo que está desperdiciando ese talento en la autopublicación sin apoyo. No supe qué decir. Este tipo de cosas no le pasaban a gente como yo. Esto era material de sueños, de ficción. Tome un café conmigo mañana, dijo Alexander. Déjeme decirle lo que puedo ofrecerle. Si no le interesa, se da la vuelta y nada cambia. Pero si le interesa, creo que podríamos hacer algo extraordinario juntos. Acepté, porque ¿cómo no hacerlo? A la mañana siguiente, nos reunimos en un café tranquilo con vista a la bahía de Elliot. Alexander expuso su visión. Quería adquirir mis títulos anteriores y publicar mi nueva novela con todo el apoyo de marketing. Creía que mis historias podrían llegar a millones de lectores si recibían la plataforma adecuada. ¿Por qué yo? Pregunté, todavía sin creer del todo que esto fuera real. Porque escribes la verdad, dijo simplemente. Tus personajes se sienten reales porque son reales. Son tú, y la gente tiene hambre de esa autenticidad. Hablamos durante 3 horas. Me contó sobre cómo construyó Balina Media desde la nada, sobre los autores a los que había apoyado y los libros que habían cambiado vidas. Me preguntó sobre mi familia y le conté más de lo que pretendía, sobre Vivian y mi madre, sobre la boda y el hostal y el momento en que decidí irme. Ellos no te merecen, dijo Alexander en voz baja, pero tal vez necesitabas que fueran exactamente quienes son. A veces las personas que más profundamente nos hieren también son las que nos liberan. Durante los meses siguientes, Alexander se convirtió en mi mentor. Me presentó a editores, agentes y especialistas en marketing. Me ayudó a pulir mi nueva novela hasta que brilló. Creyó en mí con una certeza inquebrantable que nunca antes había experimentado. Y en algún punto del camino, algo más comenzó a crecer. Noté cómo el rostro de Alexander se iluminaba cuando me veía, cómo recordaba pequeños detalles que yo mencionaba de pasada. Como siempre se aseguraba de que hubiera comido, dormido y de que tuviera todo lo necesario para concentrarme en mi trabajo. Lo miras de forma diferente, observó Gabriela una noche en la librería, y él te mira de la misma manera. Lo negué al principio. Él era mayor, exitoso, estaba fuera de mi alcance, pero los sentimientos no se quedaron enterrados. Y una tarde, mientras caminábamos por la costanera, después de una larga sesión de edición, Alexander se detuvo y se giró hacia mí. He intentado con todas mis fuerzas no enamorarme de ti, dijo. He fallado por completo. Lo miré a los ojos.
Este hombre que me había visto cuando nadie más lo había hecho, que había creído en mí cuando yo apenas creía en mí misma. Yo dejé de intentar no enamorarme hace semanas, lo admití. Me besó allí con las luces de la ciudad reflejándose en el agua y el sonido de los ferries en la distancia. Fue el tipo de beso sobre el que había escrito 100 veces, pero que nunca había experimentado de verdad. Esa noche entendí lo que significaba ser elegida. No a pesar de mis defectos o mis luchas, sino debido a ellos. Porque alguien finalmente vio todo lo que soy y quiso exactamente eso. Mi novela se publicó 6 meses después con gran éxito de crítica. Debutó en las listas de los más vendidos y permaneció allí durante semanas. Los lectores conectaron con la historia de una mujer que se alejó de todo lo que la disminuía y construyó una vida que valía la pena vivir. No sabían que era autobiográfica. No necesitaban saberlo. Mientras tanto, mi familia no tenía idea de dónde estaba yo. Mi teléfono había muerto 2 semanas después de llegar a Seattle, y yo había conseguido un número nuevo. No los contacté para informarles. No publiqué nada en redes sociales. Para ellos, yo simplemente me había desvanecido. Supe más tarde, a través de parientes lejanos que me encontraron en línea, que mi madre había estado furiosa, que Vivian se había quejado de mi egoísmo en las reuniones festivas, que asumían que yo estaba en algún lugar pasando dificultades, confirmando así sus predicciones. No tenían idea de que estaba prosperando. No tenían idea de que estaba enamorada de un hombre cuyo patrimonio superaba sus imaginaciones más salvajes. No tenían idea de que me estaba convirtiendo exactamente en quien estaba destinada a ser, y tenía la intención de mantenerlo así el mayor tiempo posible. 16 meses después de que dejé la boda de mi hermana, mi vida era irreconocible. Mi segunda novela con Valina Media acababa de ser adquirida para una adaptación cinematográfica. Me había mudado de la casa de huéspedes a un hermoso apartamento con vista a Puget Sound, un regalo de Alexander que intenté rechazar hasta que me recordó que los compañeros se apoyan mutuamente. Llevábamos oficialmente juntos casi 1 año y cada día con él se sentía como una revelación. Él era paciente con mis inseguridades, generoso con sus elogios y ferozmente protector de mi independencia. Cuando los entrevistadores preguntaban sobre nuestra relación, él siempre redirigía la atención a mi trabajo. Ella no me necesita para tener éxito, decía. Era brillante mucho antes de conocernos. Solo tengo la suerte de presenciarlo de cerca. Mis libros estaban siendo traducidos a 12 idiomas. Tenía compromisos como conferencista, entrevistas en podcasts y una comunidad creciente de lectores que compartían cómo mis historias les habían ayudado a encontrar su propia fuerza. ¿Ya no era invisible? Millones de personas me veían, pero mi familia todavía no lo sabía. Los mantenía bloqueados, mantenía mi distancia, seguía construyendo mi nueva vida sin su sombra. No se trataba de venganza. No todavía. Se trataba de protección, de sanación, de tener finalmente el espacio para convertirme en quien estaba destinada a ser sin su constante menosprecio. Eso cambió un martes por la tarde en abril. Gabriella me llamó presa del pánico. ¿Has visto las noticias? Alguien filtró tu compromiso. Se me cayó el alma a los pies. Alexander y yo llevábamos comprometidos 3 semanas, manteniéndolo en privado mientras decidíamos cómo anunciarlo bajo nuestros propios términos. Solo se lo habíamos dicho a amigos cercanos, jurándoles secreto. ¿De qué estás hablando? Está en todas partes, dijo ella. Noticias de entretenimiento, redes sociales, en todas partes. Te llaman la autora Cenicienta. Hay fotos de esa cena que tuvimos en la costanera. Alguien debe haberlas vendido. Colgué y abrí mi computadora. Ella tenía razón. Los titulares gritaban sobre la autora superventas que había ganado el corazón de un editor multimillonario. Mi fotografía estaba en todas partes junto a Alexander, junto con especulaciones sobre nuestros planes de boda y nuestro pasado misterioso. Y entonces sonó mi teléfono. Un número que no reconocí. Un código de área de Colorado. Respondí sin pensar. Harper, la voz de mi madre, era hielo y fuego simultáneamente. ¿Dónde has estado? ¿Qué está pasando?
¿Por qué me estoy enterando de tu vida por la televisión? Me senté lentamente, con el corazón acelerado. Hola, mamá. No me digas hola. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? 16 meses sin una palabra y ahora estás en todas las noticias comprometida con algún multimillonario. Vivian está fuera de sí. Cree que hiciste esto deliberadamente para eclipsarla. Me reí. No pude evitarlo. Después de todo, Vivian seguía preocupada por ser eclipsada. Esto no tiene gracia, estalló mi madre. Nos debes una explicación. Nos debes una disculpa por desaparecer. Y nos debes invitaciones a esta boda. No les debo nada, dije en voz baja. ¿Perdona? No les debo nada, repetí, más fuerte esta vez. Pasé 29 años tratando de ganarme un lugar en esta familia. Y ustedes dejaron muy claro en la boda de Vivian que yo no tenía uno. Le diste mi habitación a un extraño porque él era alguien importante y yo no. Me pusiste en una mesa junto a la cocina. No me incluiste en las fotos de la familia inmediata. Me trataste como una obligación en el mejor de los casos y como una vergüenza en el peor. Eso no es justo. Hicimos lo mejor que pudimos con recursos limitados. Tenías recursos para todo lo que Vivian necesitaba. Simplemente nunca tuviste ninguno para mí. Hubo silencio en la línea. Cuando mi madre volvió a hablar, su voz había cambiado a algo casi suplicante. Harper, somos tu familia. Sea lo que sea que haya pasado en el pasado, seguramente podemos seguir adelante. Esta boda tuya es un gran momento. Deberíamos estar allí. No, ¿cómo que no? Quiero decir que no. No estás invitada. Vivian no está invitada. Nadie de esa familia está invitado. Tomé aire, tranquilizándome. Me voy a casar con alguien que me ve, que me valora, que nunca una sola vez me ha hecho sentir que yo valía menos. Voy a llenar esa boda con personas que me apoyaron cuando no tenía nada. Ustedes no califican. No puedes hacer esto. Somos tu sangre. La sangre no es amor, dije. La sangre es biología. El amor es una elección. Y tú elegiste no amarme una y otra vez. Ahora yo estoy eligiendo también. Elijo rodearme de personas que realmente se preocupan por mí. Adiós, mamá. Terminé la llamada y bloqueé el número. Mis manos temblaban. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de decir finalmente lo que había guardado dentro durante décadas. Alexander me encontró en el balcón una hora después, mirando el agua. No me preguntó qué había pasado. Simplemente se sentó a mi lado y tomó mi mano. Llamaron, dije finalmente. Me lo imaginé. Querían que los invitara. Querían que me disculpara por desaparecer. ¿Qué les dijiste? Me giré para mirarlo, a este hombre que lo había cambiado todo. Les dije que no. Les dije la verdad sobre cómo me trataron. Y luego colgué. Me apretó la mano. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. La rabia seguía allí, y el dolor, y el duelo por la familia que siempre quise pero nunca tuve. Pero debajo de todo eso había algo nuevo. Algo que se sentía como libertad. Siento que finalmente me convertí en la mujer de mis libros, dije. Alexander sonrió y me besó la frente. Siempre fuiste ella. Solo necesitabas creerlo. Nos quedamos allí hasta el atardecer, viendo el cielo cambiar de color sobre el agua. Mañana habría más titulares y más preguntas y probablemente más llamadas de números que no reconocería. Pero esta noche estaba en paz. Esta noche estaba exactamente donde pertenecía. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de alegría y elecciones deliberadas. Alexander y yo planeamos cada detalle juntos, desde el lugar hasta el menú y la lista de invitados. Elegimos una finca frente al mar, a las afueras de Seattle, un lugar con jardines que caían hacia la orilla y vistas que se extendían hasta las montañas. Asistirían 300 personas, autores que había conocido a través de Balina, lectores que se habían convertido en amigos, colegas que habían apoyado mi viaje. Julian, el camarero de la boda de mi hermana que me había dicho que mis historias podrían cambiar vidas, voló desde Nueva York, donde ahora era un exitoso periodista. Gabriella fue mi dama de honor, radiante en el vestido color vino que habíamos elegido juntas.
Ni un solo miembro de mi familia biológica recibió una invitación. Intentaron de todo para cambiar eso. Vivian envió cartas a través de mi editorial, cada una más desesperada que la anterior. Me recordaba memorias de la infancia, momentos en que habíamos estado unidas, lazos fraternales que ella afirmaba que aún importaban. Nunca se disculpó por cómo me había tratado. Nunca reconoció que algo hubiera estado mal. Mi madre llamó a la oficina de Alexander exigiendo hablar con él. Su asistente informó que había amenazado con acciones legales, aunque no se imaginaban bajo qué fundamentos. Afirmaba que tenía derechos como mi madre. Dijo que yo estaba siendo manipulada por un hombre rico. Se pintó a sí misma como la víctima de una hija ingrata. Incluso Preston, el marido de Vivian, contactó a través de contactos comerciales. Sugirió que una reconciliación familiar sería buena para mi imagen pública. Lo planteó como un consejo práctico, como si mi corazón fuera simplemente una cuestión de marketing. Ignoré todo. 2 semanas antes de la boda, un tabloide publicó una historia sobre la ruptura familiar. Fuentes anónimas me describían como fría y vindicativa, como alguien que había abandonado a su amorosa familia por la fama y la fortuna. Reconocí las palabras de mi madre en las citas. Había acudido a la prensa. Podemos responder, dijo Alexander, mostrándome el artículo durante el desayuno, aclarar las cosas. Negué con la cabeza. Que digan lo que quieran. La gente que importa sabe la verdad. ¿Estás segura? Miré el artículo, la narrativa cuidadosamente elaborada de mi supuesta crueldad. Había una fotografía de Vivian con aspecto lloroso, interpretando a la perfección el papel de la hermana herida. Si respondo, les doy lo que quieren, dije, atención, drama, una forma de volver a mi vida. La mejor venganza es no participar. La mejor venganza es ser genuinamente feliz sin ellas. Alexander sonrió y dejó el periódico a un lado. He mencionado últimamente que te amo. No en la última hora. Dalo por mencionado. La noche antes de la boda, no pude dormir. Me quedé en el balcón de nuestra suite de hotel, viendo la luna reflejada en el agua. Mañana me casaría con un hombre que había visto mi valor cuando yo apenas podía verlo por mí misma. Mañana me convertiría en la familia elegida de alguien. Pensé en la habitación del hostal, en el colchón fino y en el aire frío a través de la ventana que no cerraba. El momento en que empecé a escribir y no pude parar. Esa noche parecía haber sucedido hace una vida entera, y, sin embargo, todavía podía sentirla en mis huesos. Todo lo bueno en mi vida había crecido a partir de aquel momento de dolor. Deberías descansar, dijo Alexander, apareciendo a mi lado. Estaba pensando en cómo llegué hasta aquí. Y estoy agradecida, me giré hacia él, estoy agradecida de que entregaran mi habitación. Estoy agradecida de que me hicieran sentir tan pequeña que tuve que irme para sobrevivir, porque irme me trajo aquí, hacia ti, hacia todo. Me atrajo hacia él. Yo también estoy agradecido, aunque desearía que hubieran sido más amables contigo. Fueron exactamente quienes eran, dije, yo simplemente dejé de esperar finalmente que fueran diferentes. Nos quedamos allí juntos, viendo la noche profundizarse a nuestro alrededor. Mañana sería hermoso. Mañana sería el comienzo del resto de mi vida. Pero esta noche era para reconocer el viaje, para honrar a la niña que había soportado tanto y a la mujer que finalmente se había elegido a sí misma. En algún lugar de Colorado, mi familia probablemente estaba planeando su próximo movimiento, redactando otra carta, planeando otra apelación pública, buscando nuevas formas de insertarse en mi historia. No entendían que ya no formaban parte de ella. Yo había escrito una nueva narrativa. Una donde yo era la heroína en lugar de la nota al pie. Una donde el amor se daba libremente, no se ganaba mediante pruebas interminables. Una donde yo importaba no por lo que podía hacer por los demás, sino simplemente porque existía. Mañana caminaría por un pasillo hacia un futuro que había construido con mis propias manos. Diría mis votos a un hombre que nunca me pidió ser menos de lo que era. Bailaría bajo las estrellas con personas que habían elegido amarme tal como yo había elegido amarlas a ellas,
y mi familia observaría desde la distancia, incapaz de tocar nada de aquello. Eso no era venganza. No exactamente. La venganza implicaba que todavía estaba enfocada en ellos, todavía definida por su rechazo. Esto era algo diferente. Esto era seguir adelante de forma tan completa que su ausencia no era una declaración, sino simplemente un hecho. Me habían enseñado lo que no quería, me habían mostrado lo que me negaba a aceptar. Y al hacerlo, me habían liberado para encontrar todo lo que realmente necesitaba. Entré y finalmente dormí, soñando con jardines y votos, y una vida que me pertenecía solo a mí. La mañana de la boda amaneció clara y brillante, el tipo de día que se siente como una promesa. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas y el sonido de las suaves olas contra la orilla. Por un momento me quedé inmóvil, dejando que el significado del día se asentara en mí. Gabriella irrumpió 10 minutos después con café y entusiasmo. «Hora de convertirse en novia», anunció, prácticamente saltando. «El peinado y el maquillaje están listos en la suite de al lado. Las flores acaban de llegar. Todo es perfecto». Todo era perfecto. Y sin embargo, ¿ha habido más llamadas?, pregunté, aceptando el café. Ella dudó. «Tu madre intentó llamar a la recepción del hotel. La rechazaron». Asentí lentamente. Una parte de mí lo esperaba. Incluso en el día de mi boda, ¿no podían simplemente respetar mis deseos? «Seguridad sabe qué hacer», continuó Gabriella. «Nadie sin invitación se acerca a la ceremonia». Alexander se aseguró de ello. Pensé en eso por un momento. El hecho de que necesitara seguridad para mantener a mi propia familia alejada de mi boda. Debería haber sido triste. Tal vez lo era, pero sobre todo se sentía como una protección que me había ganado. Las horas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Mi vestido era de seda marfil, sencillo y elegante, nada parecido al elaborado vestido que Vivian había usado. Lo había elegido específicamente porque se sentía como yo, porque había terminado de intentar ser otra persona. Mientras la maquilladora trabajaba, me encontré pensando en las historias que escribía, en las mujeres que se alejaban de la toxicidad y encontraban su fuerza. Siempre había creído en ellas, incluso cuando me costaba creer en mí misma. Hoy me estaba convirtiendo en una de ellas de la manera más literal posible. «¿Estás lista?», dijo finalmente Gabriella, retrocediendo para mirarme. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Harper, estás tan hermosa». Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la chica del hostal, no era la hija invisible ni la camarera con dificultades ni la hermana ignorada. Era una autora, una compañera, una mujer que se había elegido a sí misma. «Hagamos esto», dije. La ceremonia se celebró en el jardín de la finca con vista al agua. 300 invitados se sentaron en sillas blancas entre las flores, sus rostros brillantes de alegría. Vi a Julien cerca del frente, sonriendo como un hermano orgulloso. Vi a editores y publicistas y lectores que habían enviado cartas diciendo que mis libros habían cambiado sus vidas. Vi una comunidad de personas que habían elegido amarme y a quienes yo había elegido amar de vuelta. Alexander esperaba en el altar, y cuando nuestros ojos se encontraron, el resto del mundo desapareció. Este hombre me había visto en mi punto más bajo. Había creído en mí cuando yo no podía creer en mí misma. Me había ofrecido oportunidades sin pedir nada a cambio, y se había enamorado de mí, no por lo que yo pudiera darle, sino por quién era yo. Caminé hacia él, cada paso alejándome más de la vida que había dejado atrás. Cuando llegué al altar, me tomó las manos. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Viniste», susurró, recordando nuestras primeras conversaciones sobre estar presente para las personas que importan. «Siempre vendré», susurré de vuelta. El oficiante comenzó la ceremonia, pero apenas escuché las palabras. Estaba demasiado concentrada en el rostro de Alexander, en la vida que se extendía ante nosotros, en el milagro de estar exactamente donde pertenecía. Intercambiamos votos que nosotros mismos habíamos escrito. Los suyos fueron elocuentes y sentidos. Los míos fueron simples. Pasé toda mi vida esperando ser elegida.
Hoy elijo yo de vuelta. Te elijo a ti. Nos elijo a nosotros. Elijo esto. Cuando nos declararon casados, el aplauso que surgió del jardín se sintió como una ola de calor que nos impulsaba hacia adelante. Nos besamos mientras el sol brillaba en el agua, mientras las cámaras destellaban, mientras 300 personas celebraban el amor que habíamos construido de la nada. En algún lugar lejano, mi familia no estaba invitada y no estaba presente. Esa ausencia era su propia declaración. La recepción se celebró en un pabellón de cristal con vista a la bahía. Mesas vestidas con manteles blancos sostenían centros de mesa de flores silvestres y velas. Un cuarteto de cuerdas tocaba mientras los invitados se mezclaban, el champán fluía libremente y las conversaciones subían en un crescendo alegre. Me moví entre la multitud con Alexander a mi lado, aceptando felicitaciones y abrazando amigos. Cada rostro que veía era de alguien que me había apoyado, creído en mí, estado presente cuando importaba. Julian me interceptó durante un momento de tranquilidad cerca de la mesa de postres. Todavía recuerdo aquella noche en la boda de tu hermana. Dijo, te veías tan perdida y ahora mírate. Tú me dijiste que mis historias podrían cambiar la vida de alguien, respondí, eso cambió la mía. Él sonrió. Siempre supe que ibas a estar bien. Solo que no sabía que bien se vería tan espectacular. A medida que avanzaba la velada, se pronunciaron los discursos. Gabriella habló de nuestra amistad, de verme transformarme de alguien que se disculpaba por existir en alguien que dominaba cada habitación en la que entraba. El socio comercial de Alexander, Benjamin, compartió historias de la primera vez que Alexander me mencionó, como sus ojos se habían iluminado de una manera que Benjamin nunca había visto antes. Cuando fue el turno de hablar de Alexander, se levantó y me miró desde el otro lado de la sala. Cuando conocí a Harper comenzó, ella no conocía su propio valor. El mundo había pasado años convenciéndola de que era menos y ella había empezado a creerlo. Pero yo vi algo diferente. Vi a una mujer con fuego en su corazón y historias en su alma. Vi a alguien que había sobrevivido a tanto y que aún tenía la capacidad para un amor tan profundo. Mi mayor honor no es construir una empresa o publicar libros superventas. Mi mayor honor es que ella me haya elegido para ser testigo de su florecimiento. Me sequé las lágrimas mientras la sala estallaba en aplausos. Más tarde, durante nuestro primer baile, Alexander se acercó a mi oído. Tu madre intentó colarse por la puerta. Tropecé ligeramente. Seguridad la detuvo a ella y a Vivian. Al parecer condujeron toda la noche desde Colorado. Lo miré, buscando su rostro. Todavía están allí. Fueron. Seguridad dejó claro que no serían admitidas. Tu madre montó una buena escena, al parecer. Amenazó con demandas otra vez. Una parte de mí sintió una punzada de algo. No culpa exactamente, más bien el eco de la culpa. El remanente de años pasados sintiéndome responsable de sus emociones. Realmente no puede aceptar que no la necesito, dije. No puede aceptar que eres feliz sin ella, corrigió Alexander. Eso es lo que realmente le molesta. No tu ausencia, sino tu éxito. Tenía razón. Mi familia había pasado años prediciendo mi fracaso, contando con mi dependencia. Mi éxito no era solo una sorpresa, era una acusación contra todo lo que creían sobre mí. ¿Quieres hacer una pausa, procesar esto?, preguntó él. Negué con la cabeza. No permitiremos que arruinen este día. Ya han arruinado bastante. Seguimos bailando. La música crecía a nuestro alrededor. Los invitados reían y celebraban. Y en algún lugar fuera de la puerta, mi madre y mi hermana conducían de vuelta a Colorado, rechazadas y expuestas. El pensamiento no me trajo alegría, pero sí paz. Más tarde esa noche, después de cortar el pastel, lanzar el ramo y bailar el último baile, me quedé sola en la terraza del pabellón. Los invitados habían empezado a irse, sus coches bajando por el camino de la finca. El agua estaba oscura ahora, reflejando las luces de la ciudad lejana. Gabriella me encontró allí. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Estoy pensando en la mujer que era hace 16 meses. En el miedo que tenía, en lo pequeña que se sentía,
y pienso en cómo se sentiría ella si pudiera ver esto. ¿Qué le dirías? Consideré la pregunta. Le diría que las personas que te hieren no tienen derecho a definirte. Le diría que alejarse no es debilidad, es sabiduría. Y le diría que el amor que busca existe. Solo tiene que dejar de buscarlo en lugares donde nunca se lo ofrecieron. Gabriella me rodeó con el brazo. Te convertiste en ella, ya sabes. La mujer sobre la que siempre escribías. Tal vez siempre fui ella, dije. Solo necesitaba permiso para creerlo. Nos quedamos allí mirando las estrellas, dos amigas al final de un día perfecto. El mañana traería nuevos desafíos y nuevos capítulos. Pero esta noche simplemente estaba agradecida. Agradecida por el dolor que me impulsó hacia adelante. Agradecida por las personas que me sostuvieron cuando caí. Agradecida por la valentía que finalmente había encontrado. Mi familia no estaba aquí. Esa fue su pérdida, no la mía. 6 meses después de la boda, circuló una nueva noticia que puso en foco el capítulo final de la narrativa de mi familia. El marido de Vivian, Preston, había sido investigado por fraude inmobiliario. Su empresa de desarrollo, que parecía tan impresionante en aquel refugio de la boda, había sido construida sobre permisos falsificados y inspectores sobornados. La investigación reveló años de tratos ilegales y Preston se enfrentó a cargos penales que probablemente resultarían en tiempo de prisión. Vivian, que se había casado con él por estatus y seguridad, se encontró sin ninguna de las dos cosas. El divorcio fue rápido y público. Perdió la casa, los coches, el estilo de vida que alardeaba con tanto orgullo. Mi madre, que había invertido tanto de su identidad en el éxito de Vivian, quedó devastada. Me enteré de todo esto de segunda mano a través de artículos y conocidos lejanos. No los contacté. Ellos tampoco a mí. La ironía no se me escapaba. Mi familia había priorizado al socio de Preston sobre mí porque era alguien importante. Habían valorado las conexiones y el estatus por encima de la decencia básica. Y ahora esas conexiones se habían desmoronado, revelando la podredumbre bajo la superficie pulida. No sentí placer por su caída. Sinceramente, no deseaba el sufrimiento de nadie, incluso de aquellos que me habían causado dolor. Pero tampoco sentí ninguna obligación de rescatarlos. Habían tomado sus decisiones. Estaban viviendo con las consecuencias. Mi vida, mientras tanto, seguía floreciendo. Mi cuarta novela debutó en el número 1. Alexander y yo empezamos a hablar sobre formar una familia. Viajamos a lugares que solo había soñado visitar, apoyando programas literarios y conociendo lectores de todo el mundo. Era feliz, genuina y profundamente feliz. No la felicidad teatral de intentar demostrar algo, sino el tranquilo contento de una vida bien vivida. Una tarde, recibí una carta. Había sido reenviada a través de mi editorial desde una dirección en Colorado Springs. La letra era de mi madre, casi la tiro sin abrir, pero algo me impulsó a leerla. La carta era breve. Mi madre escribió que se había equivocado, que había pasado años favoreciendo a Vivian porque Vivian exigía atención y yo nunca lo hice. Que se daba cuenta ahora de que había confundido el silencio con el contento, y que mi disposición a aceptar menos le había facilitado darme menos. No pidió perdón. No pidió ser invitada de nuevo a mi vida. Simplemente dijo que lo sentía y que esperaba que yo fuera tan feliz como aparentaba. Leí la carta 2 veces y luego la dejé. No sabía si alguna vez respondería. No sabía si el daño podría repararse o si siquiera quería que se reparara, pero aprecié que finalmente lo hubiera visto, aunque llegara demasiado tarde. Alexander me encontró sentada junto a la ventana, con la carta en mi regazo. ¿De tu madre? Asentí. Su disculpó. Realmente se disculpó. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Siento como si una puerta que ha estado cerrada durante años acabara de abrirse un poco. No sé si quiero cruzarla, pero al menos sé que es posible. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Eso era lo que pasaba con el amor real. No exigía decisiones, simplemente ofrecía presencia. Al final, elegí no responder. No todavía. Quizás algún día.
Si la sanación continuaba, si la confianza podía reconstruirse. Pero había pasado toda mi vida priorizando sus necesidades sobre las mías. Esta vez me movería a mi propio ritmo. Mi madre y Vivian enfrentaron las consecuencias de sus elecciones. Preston fue a prisión por 4 años. Vivian se mudó a un pequeño apartamento y aceptó un trabajo como asistente administrativa. Sus sueños de lujo se disolvieron. Mi madre vendió la casa familiar y vivió tranquilamente, rodeada de los restos de las prioridades que había defendido. No me regodeé. No los contacté para recordarles lo que habían perdido. Simplemente viví mi vida, una vida que ya no los incluía, excepto como figuras distantes en una historia que ya me quedaba grande. De pie en nuestro balcón esa noche, viendo el atardecer sobre Seattle, pensé en la chica de la habitación del hostal, la que había empezado a escribir y no podía parar. La que había decidido finalmente convertirse en la mujer sobre la que siempre había escrito. Lo había logrado. Contra toda expectativa, cada desprecio, cada momento en que le dijeron que no era suficiente, lo había logrado. Puse mi mano sobre mi estómago, donde una nueva vida apenas comenzaba a crecer. Alexander no lo sabía todavía. Se lo diría esta noche durante la cena, en el hogar que habíamos construido juntos. Mi familia había intentado hacerme pequeña. En cambio, me habían liberado. Y ahora estaba construyendo algo hermoso, algo que crecería y prosperaría sin su sombra. El viaje, desde aquel refugio en la montaña hasta este momento, había sido doloroso y transformador. Pero mirando hacia atrás, no cambiaría ni un solo paso. Cada herida me había impulsado hacia adelante. Cada rechazo había despejado el camino. Sonreí al atardecer, al futuro que se extendía ante mí. Había dejado de permitir que ellos decidieran mi valor. Y eso, me di cuenta, era la mayor venganza de todas.